Mis amados hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro amado Rey por ser tan especial y bueno con cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo sé que ha sido especial con usted, porque aún en las circunstancias, aún en lo que usted todavía está viendo, ¿verdad? A través de la situación que quizá usted está viviendo, yo le quiero decir que hay esperanza. El Señor, mis hermanos, Él, la obra que Él empieza, Él la termina y la termina perfecta y porque Él no hace nada a medias, Él todo lo hace perfecto y maravilloso. Amén. Y sabe que a veces esas circunstancias son las que nos llevan, mis hermanos, a crecer más espiritualmente, también a conocer al verdadero Dios. Amén. Porque a veces nosotros, mis hermanos, nuestra confianza, ¿verdad? Como toda la gente, toda la humanidad, pone su confianza siempre en alguien más, pero usted lo tiene que poner en Dios y Dios todo lo hace perfecto y algo que yo le digo, que todo dice a nosotros nos ayuda bien, porque las situaciones son, como le decía, para crecer, para ver las bendiciones que a veces estaban estancadas, porque sabía usted que a veces a través de cualquier situación que usted esté viviendo, de una enfermedad o de alguna situación en su hogar, en su matrimonio, en sus hijos, en su algún familiar, ¿verdad? Todo aquello, mis hermanos, nos lleva siempre a la bendición. Toda situación nos lleva a bendición. Así que usted no se lamente, no se rinda y tampoco, ¿verdad? Usted deje de alabar y al exaltar el nombre de Dios. Empiece por lo más básico que es dar gracias, ¿verdad? Porque recuérdese que así cuando nuestro amado Jesucristo de la gloria, Él, mis hermanos, quería que ocurrieran milagros, ¿verdad? Para que la gente aprendiese a vivir, mis hermanos, o a depender de Dios. Él, mis hermanos, hacía esos milagros delante de ellos. Por eso no, los milagros que él hacía no eran para andarse luciendo como hoy muchos, ¿verdad? Quieren lucirse, que les vean qué es lo que ellos hacen, ¿verdad? Para que crean en ellos y no crean en Dios, porque la gente dice, tengo fe en el hermano, en la hermana, en el pastor, en el apóstol, en lo que usted, ¿verdad? Ponga su mirada. Mis hermanos, el poder, la grandeza es de Dios. El que decide de quién quiere tener misericordia es Dios, ¿verdad? Entonces, yo quiero hoy que esta mañana usted aprenda mis hermanos, a ganar sus propias batallas, porque mis hermanos, todos los siervos de Dios estamos para enseñarle a la gente a pelear sus batallas, no a que la gente se acomode, no a que la gente, mis hermanos, nunca tenga un cambio genuino en sus vidas, sino que porque hay gente, mis hermanos, que nada más busca la iglesia para que se le arreglen sus problemas. Pero yo le quiero decir, los problemas, si no es de una forma, van a haber otras si nosotros no estamos restaurados, si nosotros espiritualmente no hemos crecido. Entonces, el Señor es lo que quiere, mis hermanos, que nosotros, ¿verdad? Crezcamos espiritualmente, que nosotros seamos, mis hermanos, verdaderamente hijos de Dios, que tengamos temor de Dios, no que solo, mis hermanos, andemos tras los milagros y tras el arreglo nada más de la vida material que queremos llevar, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos, mis hermanos, seres pero espirituales, que vivamos espiritualmente junto a Él, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy precioso, ¿verdad? Donde usted es el que tiene que aprender a darle vida a lo que no tiene vida. Amén. Así que usted lo va a entender cómo el Señor, ¿verdad? Nos explica a través de su palabra cómo usted puede traer a la existencia lo que no existe. Usted quiere un matrimonio restaurado, usted puede traer a la existencia ese matrimonio restaurado. Usted quiere un hijo entregado completamente a Dios, usted va a lograr a ver, sus ojos lo van a ver, ¿verdad? Lo que aquellos hijos van a llegar a ser, porque recuérdense que por eso dice la palabra de Dios que cosa que ojo no vio, ¿verdad? Y, ¿verdad? Ni oído ha escuchado. Y nada que, mis hermanos, haya subido al corazón de un hombre, porque a veces, mis hermanos, en el corazón a veces la gente no cree, pero Dios, como le decía, hace esos milagros para que nosotros sepamos que Él, mis hermanos, existe. Porque hay gente, mis hermanos,
que dice que Dios existe y dicen yo creo en Dios, pero mis hermanos no hacen específicamente lo que Dios dice a través de su palabra. Mire cuánto nos hemos perdido de tantas bendiciones, hemos retrasado, mis hermanos, la restauración familiar, la restauración de nuestros hijos. Pero recuerde que restauración no estamos hablando solo de lo material, mis hermanos, por favor, botemos todo eso ya hoy día. Mire, esa gente que se enfoca más en lo material, es la gente, mis hermanos, que a veces todo el tiempo va a tener necesidades. Cuando nosotros hagamos, mis hermanos, ahí sí que vivamos conforme lo que dice la palabra. Busquen primeramente mi reino, nos dijo el Señor, y el Señor sabía por qué no lo decía. Y lo demás les vendrá por añadidura. Cuando nosotros, mis hermanos, nos enfocamos en lo material, usted va a tener cosas materiales, pero tarde o temprano todo aquel materialismo, todo aquello que usted buscó, puede acabarse. Y también, mis hermanos, eso no le va a traer la felicidad, no le va a traer la salvación y mucho menos, mis hermanos, usted va a ver gente espiritual en su casa. Usted se enfoca solo en eso, usted solo en eso piensa, solo eso es lo que usted pide, o solo eso es lo que usted clama, mis hermanos, y no buscamos verdaderamente, ¿verdad? Que en nuestro hogar, mis hermanos, se levanten siervos poderosos de Dios. Yo espero en Dios que desde el día de hoy usted escuche este tema, usted anhele en su vida, en su casa, mis hermanos, que exista gente espiritual, gente, mis hermanos, que verdaderamente le sirva y honre a Dios. Eso es lo que a usted lo tiene que llevar, pero no diga, solo yo todas las cosas se las dejo a Dios y yo solo espero en Dios y Dios, yo sé que va a hacer la obra porque lo que Él empieza, Él lo termina. Gloria al Señor si usted lo piensa así, pero ¿qué está haciendo usted? Ahora yo le digo, ¿qué está haciendo usted para que eso venga a la existencia? Así que las cosas que no existen, ese matrimonio restaurado, oiga bien, restaurado, tiene que ser restaurado, porque mis hermanos, ambos cónyuges a veces venimos de hogares, mis hermanos, que no han tenido una estructura sólida en el Señor, sino que mis hermanos, nosotros hemos sido formados, ¿verdad? Con mentira y con engaño. Entonces, mis hermanos, imagínense usted solo el amor, ¿verdad? Que nosotros decimos a veces, el enamoramiento que nosotros decimos tener, eso no es suficiente, mis hermanos. Tarde o temprano, todo aquello, mis hermanos, que no está cimentado en la roca que es Cristo, va a colapsar, ¿verdad? De una u otra manera, aunque usted vea aquellos hogares que, ¿verdad? Que están aparentemente integrados, mis hermanos, detrás de aquellas puertas, ¿verdad? Mis hermanos, ahí suceden, pasan cosas en casi todos, podríamos decir, en todos los hogares. No le puedo decir que solo en los hogares, mis hermanos, donde la gente no busca a Dios, hay gente que también, mis hermanos, cristiana, que dice ser cristiana, están pasando cosas horribles, horrorosas detrás de esas puertas, mis hermanos, ahí se mueven tantas cosas porque la gente verdaderamente, mis hermanos, no ha sido liberada, ¿verdad? Nosotros, mis hermanos, como matrimonios, cuando va la persona, mis hermanos, piensa contraer matrimonio, tiene que primero, mis hermanos, tener una administración, hacer una limpieza de mis hermanos, de cortar cordones umbilicales, de todo lo que viene arrastrando, cadenas de maldición, para que todo eso no lo lleven a sus hogares. Pero muchos piensan que solo porque se enamoraron y porque tuvieron para pagar una boda y tuvieron para un viaje y tuvieron para comprar la casa, comprar los muebles, todo eso es lo que único que necesitan. Yo le digo, todo eso es materialismo, todo eso se va a terminar, se va a acabar, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, yo le digo algo, lo que dura para siempre es lo eterno, es lo que Dios nos quiere dar, pero lastimosamente, mis hermanos, muchos en eso es lo que menos pensamos y eso es lo que menos le damos prioridad, ¿verdad? Entonces, tenemos esas estructuras y por eso tanto problema el día de hoy, tanta, perdón la expresión, sinvergüenzada que se mueve después, mis hermanos, y la gente dice, pero si yo sabía que era un buen hombre, que era una buena mujer, que iba, ¿verdad? Aquí iba a hacer cosas, iban a ocurrir cosas especiales y esto y el otro. Mis hermanos, tarde o temprano, viene el colapso de muchas familias, matrimonios, ¿verdad? Y hay gente que también dice, pero si yo no le di esa enseñanza a mis hijos,
yo no les, no les di, como decir, ¿verdad? Que a veces la gente les da esos ejemplos. Dice, yo no les di esos ejemplos a mis hijos. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que pasa a veces, verdad? Son todas las cadenas de maldición que vienen, mis hermanos, ya arrastrando, ya vienen esos grilletes, que a veces por eso hay hijos, mis hermanos, que usted puede ver, unos sí sobresalen, otros no. Todos tendrían que sobresalir, mis hermanos, pero está en nosotros, en que toda aquella gente sobresalga, porque nosotros los hijos de Dios dice que somos un hijo de un Dios grande, de un Dios todopoderoso, de un Dios que no tiene límites y Él, sus bendiciones, todo lo, mis hermanos, todas sus promesas pequeñas, grandes, todo lo que usted ve en la palabra, todas tienen que ser para los hijos del Dios Altísimo. Por eso dice, somos herederos y coherederos, pero ¿qué está pasando? Mujer, varón, que tiene años, ya tiene no sé cuántos años usted de estar esperando la promesa, o mis hermanos solo ha visto alguna su gloria por ahí y son glorias que las sigue contando usted. Yo no le digo que no las cuente como un testimonio, pero no siga usted solo pensando que porque tuvo esa gloria usted no tiene que seguir obteniendo más. Mis hermanos, el Señor dice en su santa y bendita palabra, tenemos que ir de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Por eso Él nos habla también en su palabra que dice que cada día, mis hermanos, son nuevas las misericordias de Dios. Y hoy el Señor trae misericordia para su vida, para su casa, para su familia. Pero usemos la palabra correctamente como lo dice, mis hermanos, la palabra de Dios. Yo se lo puedo, a usted le puedo decir, mis hermanos, que yo con convicción se lo estoy diciendo, porque yo viví esta palabra, yo bendigo esta palabra, mis hermanos, que un día yo escuché. Y mis hermanos, para mí fue algo impactante, algo que a mí me tocó tanto mi corazón. Yo dije, Señor, ahí tú estás diciendo, Padre, que hasta aquellos que quizá ya están en el sepulcro, donde mis hermanos, donde la gente dice a que aquello ya no va a cambiar, que es irreversible. Si usted cree que ya su hijo está tan metido, mis hermanos, en la maldición, que está tan contaminado, que aquella persona no va a cambiar, que aquella gente, mis hermanos, no se va a levantar. Dígame usted, ¿quién es el que tiene el gran poder? Lo tiene Dios. Y yo espero en Dios que usted, si es hijo del Dios Altísimo, usted se comporte como hijo, se comporte como hijo de un rey, pero usted se tiene que preparar, ¿verdad? Porque recuérdese que todos los hijos del rey somos preparados, ¿verdad? El hijo del rey, mis hermanos, no anda hablando cosas que no traen nada bueno. De su boca solo tiene que salir agua dulce, no agua amarga, mis hermanos. Y a veces hay oraciones amargas que la gente lleva a cabo, mis hermanos, porque no pone la verdadera atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es grandeza, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios levanta. Por la palabra somos limpios, mis hermanos. Entonces, hoy yo espero que usted reciba ese poder de Dios, esa grandeza de Dios, y usted se vuelva una persona, mis hermanos, que quiera pelear la buena batalla de la fe por su familia. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, vamos a leer todo Ezequiel 37, porque yo quiero que usted analice aquí cómo fue que el Señor llegó con Ezequiel. Ezequiel, mis hermanos, es uno de los profetas de la Biblia que el Señor usó su boca para hablarle a su pueblo. Y hasta el día de hoy el Señor le sigue hablando a los que decimos ser del pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí están las escrituras para que nosotros las escudriñemos. Y usted se va a dar cuenta cómo él le hablaba a este hombre, mis hermanos, porque el Señor a él le mostraba espiritualmente, ¿verdad? Cómo estaba la gente, así como hoy en día a muchos el Señor, mis hermanos, a los que tienen, podríamos decir discernimiento, entendimiento, escudriñan la palabra, mis hermanos tienen revelación de parte de Dios. Nosotros, mis hermanos, sabemos qué es lo que viene, qué es lo que está pasando en este momento, qué espíritus inmundos son los que se están moviendo, por qué es, mis hermanos, que la gente cada día, mis hermanos, está perdiendo, mis hermanos, los valores que la palabra de Dios le ha dado, porque muchos que ya conocían de la palabra de Dios, mis hermanos, se están enfriando. Muchos, mis hermanos, que Dios les dio dones, mis hermanos, esos dones, en vez de usarlos para honra y gloria del Dios Altísimo, los están
usando para enriquecerse, mis hermanos, y la gente está cayendo, la gente que por falta de conocimiento a la palabra es la que está cayendo, la gente que no quiere ser fiel a la iglesia, esa es la gente, mis hermanos, que va a ser enredada, ¿verdad? Ahí va a ser aventada esa telaraña, mis hermanos, donde van a ser atrapados y no van a poder salir de ahí. Y mis hermanos, y la gente creyendo de que haciendo ciertas cosas que los ponen a hacer, ya tienen la salvación. La salvación, mis hermanos, llega a través del cambio en nuestra alma, porque esa gente a veces piensa que porque recibió su milagro, mis hermanos, ya obtuvo la santidad. Oiga bien, el Señor en su palabra dice, pero Señor, si en tu nombre hacíamos milagros, hasta los que hacían los milagros, mis hermanos, el Señor un día les va a decir, no los reconozco, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Porque mis hermanos se dedican solo a hacer milagros, se dedican nada más a que la gente crea que si les ocurre el milagro, que mis hermanos no tienen pecado, ¿verdad? Delante de Dios, sino que a veces, mis hermanos, es la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso, que Él tiene misericordia de nosotros, mis hermanos, y por eso ocurren ciertos milagros, ¿verdad? Que Él hace. Y hay milagros también que ocurren cuando, mis hermanos, el milagro llega a nosotros primeramente de tener un cambio, ¿verdad? Entonces, nosotros nos convertimos en, mis hermanos, podríamos decir, en la boca de Dios, así como Ezequiel, él era la boca de Dios, él llegaba, él le hablaba al pueblo, porque el Señor sabía lo que venía, lo que iba a pasar, y mis hermanos, todo tal y cual como el Señor lo dijo en su santa y bendita palabra, y como se lo dijo a los profetas, como se lo dijo a Isaías, a Jeremías, a mis hermanos, a Ezequiel, a Oseas, a todos mis hermanos, aquellos hombres de Dios que oyeron la voz de Dios, y mis hermanos, el Señor les hablaba. Entonces ellos, mis hermanos, fueron y dieron el mensaje. Muchos a través de eso los mataron, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no querían escuchar la verdad, ¿verdad? Porque hoy en día está igual. La gente, mis hermanos, ignora a la gente que trae palabra de Dios, que le dice qué hacer. La gente lo que quiere es nada más que le resuelvan su vida, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no quieren aprender santidad, y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que vamos a leer la palabra de Dios, y dice, la mano del Señor vino sobre de mí. Estoy leyendo versión internacional. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Oiga bien, para que nosotros, mis hermanos, nos podamos dar cuenta cómo está nuestra situación en nuestra vida primeramente, cómo está en nuestra casa, cómo está en nuestra familia, porque sabía usted que, mis hermanos, en sus casas se mueven espíritus, dependiendo qué es lo que usted entra a su casa. Si usted ahí, mis hermanos, imagínense, ahí hay gente fornicadora, gente adúltera, gente, mis hermanos, chismosa, mentirosa, gente ladrona, mis hermanos, que a veces queda debiendo en ciertos lugares y ya no paga, ¿verdad? Si ya no le cobran, ya no paga. Ese es ser uno ladrón, mis hermanos. Y ni siquiera vienen delante de Dios y le piden a Dios perdón, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, todo eso, mire, Dios es así. Usted no tiene, no pudo, ¿verdad? Y qué bueno, si ya usted dice, ya no me cobraron, pero usted tiene que pedirle perdón a Dios. Tiene que pedirle, desatarse de todo eso, porque por eso hay mucha gente que no se levanta en sus finanzas. Entonces nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros quizá mentimos para adquirir algo, mis hermanos? Entonces tenemos que pedirle perdón a nuestro Señor. Y verdad, y si usted fue una persona, podríamos decir que se dedicó a la usura, ¿verdad? A esa gente que, mis hermanos, le gusta andar abusando de la necesidad de la gente, ¿verdad? Que mis hermanos les anduvo haciendo préstamos, pero les cobraba, mis hermanos, unos grandes intereses, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, todo eso hay que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a las personas que se quedaron quizás sin nada, que usted se aprovechó de una necesidad. Y por eso, mis hermanos, tal vez en usted todavía usted está gozando de todos sus intereses, pero le digo algo, en sus siguientes generaciones van a pasar cosas dolorosas, tristes, que usted ni se las imagina las necesidades que ellos pueden llegar a pasar. Mis hermanos, por eso miramos mucha gente a veces pasando necesidad, y a veces no se dan cuenta por qué es que están pasando esas necesidades, esa vida tan precaria, ¿verdad? Pero hubo alguien, mis hermanos, quien
hizo que ese espíritu se levantara, y ese espíritu, mis hermanos, después, ¿verdad? Mis hermanos, el espíritu de todas esas personas, imaginen cuánta maldición envía esas personas, mis hermanos, todas esas maldiciones llegan hasta pueden llegar hasta la cuarta generación, mis hermanos, y nosotros ni en cuenta, nosotros solo esperando que Dios haga el milagro, que Dios haga esto, que Dios haga el otro, yo espero en Dios, yo espero aquí. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que la maldición no viene sin causa. Entonces, aquí el Señor nos va a hablar a través de su palabra, y el Señor le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Como le estoy diciendo ahorita, una salida para los que están en esa situación. Usted pida perdón porque usted no sabe, ¿verdad? Con qué, ¿me entiende? Qué hicieron sus antepasados, y usted jamás se da la tarea de pedir perdón. Quizá usted mismo lo hizo y usted mismo ni se recuerda de todas las mentiras que usted. Mis hermanos, hay mujeres que se meten con hombres solo para adquirir también riquezas, ¿verdad? No les importa. Después salen de eso, y mis hermanos, y también empiezan a buscar a Dios. Pero mis hermanos nunca se dan a la tarea de pedir perdón al Señor por eso, ¿verdad? Y menos, imagínese usted, de llevarle una ofrenda al Señor y decirle: Señor, por ese pecado, Señor, para que tú me liberes y que nunca mis generaciones vayan a hacer lo mismo que yo hice, ¿verdad? De que por querer salir, mis hermanos, de la pobreza, cuando de la pobreza quien a usted lo saca es Dios, ¿verdad? La pobreza primeramente espiritual, porque mis hermanos, hay pobreza espiritual en nosotros, también va a haber pobreza, material. Entonces todo eso no lo entendemos, y como le digo, y a veces usted puede pensar y decir: pero yo tengo de todo porque trabajo. Y mis hermanos, toda una vida usted le va a dejar ese yugo que a las generaciones de puro trabajo y nunca tiene tiempo para Dios. Entonces todo, mis hermanos, tiene que ser como le dijera, en el orden divino de Dios. Amén. Entonces dice que la mano del Señor vino sobre Ezequiel, porque aquí el que habla es Ezequiel, y su espíritu me llevó, dice, y me colocó en medio del valle que estaba lleno de huesos. Así como el Señor hoy está llevando a mucha gente a saber, mis hermanos, qué es lo que se está moviendo en el ambiente, qué es lo que está pasando, por qué todas esas atrocidades, maldades y todo lo que están haciendo. Mis hermanos, muchos ya lo ven y saben también lo que viene para aquellos, mis hermanos, que no se conviertan a Dios, que están viendo todas esas señales, que están viendo todo lo que está sucediendo, lo que está pasando, que cada día, mis hermanos, más cosas incrementadas, mis hermanos, de pecado, apostasías, mis hermanos, herejías, mis hermanos, la gente, como le digo, haciendo de los altares lo que quieren, lo que les da la gana, lo que les viene en gana, y piensan que porque no sucede nada, no pasa nada. Mis hermanos, yo le digo algo: usted puede estar en un lugar donde estén pasando muchas cosas, pero es usted el que tiene que discernir, el que tiene que entender, y el que dice el Señor que uno tiene que correr por su vida, porque el que lee la palabra, es que escudriña la palabra, el Señor le va a dar entendimiento, discernimiento, le va a abrir los ojos, mis hermanos, espirituales, y entonces usted mismo es el que va a tomar la decisión dónde tiene que estar. Amén, porque mis hermanos, no porque alguien más se lo diga, sino que usted tiene que ser una persona que, si usted escudriña la palabra, usted oye palabra de Dios, entonces, mis hermanos, usted va a ser una persona que va a tener vida en usted, y por lo tanto, mis hermanos, el Señor, ¿verdad?, le va a mostrar las cosas. Amén. Entonces dice aquí: me hizo, dice, pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos, así como está hoy la gente, que no quiere hacer nada, mis hermanos, el mismo pueblo de Dios, como le digo, metido, mis hermanos, en otras cosas, pero menos, mis hermanos, lo que quieren hacer es buscar a Dios con todo su corazón. Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros que el Señor, mire lo que le estaba mostrando en ese momento a Ezequiel. Le dijo: mira cómo están, le dijo, y mire más adelante lo que él le dice. Y entonces dice que estaban completamente secos, y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Él le hizo una pregunta. Yo le contesté: Señor omnipotente, solo tú lo sabes. Así como la gente, ¿verdad?, hoy en día, que dice: solo Dios sabe qué va a suceder, solo Dios sabe qué es lo que va a pasar. Mis hermanos, si usted leyera la palabra de Dios,
usted es el que tendría que traer a la existencia lo que no existe, porque dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. O sea, usted, ¿verdad? Cuando dice es la certeza de lo que no se ve, pero recuérdese que todo tiene que ser traído a la existencia. Así como el Señor, mis hermanos, trajo a la existencia la luz cuando Él dijo, hágase la luz. Cuando Él, mis hermanos, le puso límites a los mares, Él también, mis hermanos, Él habló. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, si yo tuviese discernimiento, entendimiento, discernimiento, mis hermanos, al leer yo la palabra, yo entendería y diría, Él habló. Y entonces, como habló, las cosas vinieron a la existencia. Las cosas no existían, pero Él las hizo que existieran. Lo mismo, mis hermanos, cuando Él hizo al hombre. Él, mis hermanos, Él hablaba y las cosas existían. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? El Señor no le va a demandar, no le va a decir a usted, haz un ser humano de nuevo, deshazte de este hijo que tienes y tú mismo, ¿verdad? Yo te voy a dar la capacidad para hacer un hijo a tu manera. Quizá usted el hijo lo desprecia porque es de cierto color, porque se parece a no sé quién, al que usted odiaba tanto. Mis hermanos, tantas cosas así, loqueras, que hoy, mis hermanos, ¿verdad? Entonces usted diría, voy a hacer a mi hijo como yo quiera, ¿verdad? Ya existen los medios. Y mis hermanos, aunque andan muchos locos ahí clonando, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si usted se da cuenta, usted puede hoy en día, aquello que mis hermanos, que no existe en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en su familia, en su casa, mis hermanos, puede existir. Si en su casa, mis hermanos, todos, nadie quiere buscar a Dios verdaderamente con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, no se está cumpliendo la palabra de Dios como dice, usted lo tiene que traer a la existencia, usted tiene que declarar lo contrario que usted ve en la familia, ¿verdad? Porque usted le está creyendo a Dios, usted está creyendo que un día Él habló y las cosas se hicieron. Y aquí mismo Él, mire lo que le dice a Ezequiel. Dice, Él le dijo, ¿crees tú, Ezequiel? Porque Él sabía que Ezequiel era un humano, mis hermanos. Y por eso le dijo a Ezequiel, ¿crees tú que estos huesos vivirán? Y entonces Él le dijo, solo tú, que eres el omnipotente, solo tú lo sabes. Porque así lo dice en Reina Valera. Lo vamos a leer. Mire lo que dice en el 36, ando en otra lectura. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Es el 3. Vamos a leer en Reina Valera en el 3. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Todopoderoso, solo tú lo sabes, le dijo. Entonces, aquí pues casi está similar, ¿verdad? O sea, es la misma expresión que tiene la Reina Valera con internacional, ¿verdad? Pero recuérdense que, mis hermanos, las versiones son para que las versiones más actualizadas, están más parafraseadas para que usted pueda comprender mejor. Por eso es que yo leo la internacional, pero a veces como sé que Reina Valera es la que la mayoría de la gente es lee, entonces por eso yo a veces también le leo, ¿verdad? Pero mis hermanos, aquí nos estamos dando cuenta que el Señor le hizo una pregunta, ¿verdad? Entonces Él le dijo, tú eres el omnipotente, le dijo, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces, aquí si se da cuenta, Ezequiel sabía que Dios sí lo sabía, si aquello iba a revivir o no, ¿verdad? Entonces, por eso le dijo, solo tú lo sabes. Pero mire, entonces dice, me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que él le dijo? Le dijo, mira, agarra todos esos huesos y empezás a ponerles alguna sustancia o algo y los empiezas a pegar unos al otro, ¿verdad? Haz ese acto profético porque mis hermanos, no en todo tiene que haber actos proféticos. Hay gente, mis hermanos, que hace actos proféticos que no están en la palabra de Dios. Y mis hermanos creyendo que porque se lo inventaron, así va a ser. Mis hermanos, todo tiene que ser basado en la palabra de Dios. Por eso si a usted lo han puesto a hacer cosas que no vienen de la palabra de Dios, mis hermanos, tengan mucho cuidado. Entonces, mire, aquí le dice él. Entonces me dijo, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Entonces, ¿qué entiende usted?
Usted no va a venir y solo le va a decir, bueno, solo voy a leer la Biblia y dice huesos secos de fulano de tal, oigan palabra de Dios. Ok, ahí entró ya, mis hermanos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ya, mis hermanos, obrando, ¿verdad? En aquellos huesos. Pero mis hermanos, usted dice ahí, oigan palabra de Dios. Pero mis hermanos, no solo se trata de quedarme yo allí. Bueno, ya hice lo que Dios dijo. No, yo tengo que entender y tengo que discernir y tengo que ir más allá porque mi mente no tiene límites. Entonces yo voy a venir, voy a tomar la palabra, ¿verdad? Y le voy a leer palabra de Dios, porque si aquella persona no va a la iglesia, imagínense usted cómo quiere usted que la persona, mis hermanos, escuche palabra de Dios. Usted es el que tiene que encaminar a aquella persona. Si no va a la iglesia, usted nunca lo ve también. Y si va a la iglesia y nunca lo ve que pone atención, porque usted ha visto que hay gente que va a la iglesia y no pone atención. Usted ve que no, que mis hermanos nunca agarran la Biblia para leerla, que ni siquiera una Biblia tienen en su casa. Porque mis hermanos, como yo lo he predicado anteriormente, no se deje llevar, usted no esté solo usando el teléfono es para una emergencia, cuando usted, ¿verdad? De repente, porque por alguna razón usted no pudo obtener una Biblia, usted puede tener las Biblias ahí, o también cuando usted quiera, mis hermanos, ir a buscar otras versiones. Pero usted tiene que mantener Biblia personal. ¿Por qué? Porque en esa Biblia, mis hermanos, cuando usted lea la palabra de Dios, no van a haber estorbos, no van a haber mensajes que le estén entrando, mis hermanos, cosas que a usted le estén apareciendo, porque el diablo es tan sucio y tampoco puede usar un teléfono usted todo el tiempo, porque mis hermanos, en esos teléfonos a veces usted chismea, en esos teléfonos a veces a usted se le ha pasado la mano y usted anda viendo otras cosas que no debe de ver. Mis hermanos, están contaminados. Entonces, mis hermanos, no puede haber revoltijo ahí de lo santo con lo profano. Usted tiene que tener una Biblia, le guste o no le guste, mis hermanos. O si usted no quiere que nadie sepa que usted es cristiano, que usted es del cristiano moderno, pues entonces siga como siga y no haga caso a lo que la palabra de Dios dice. Sabe que, mis hermanos, uno de sus Biblias debería de anotar, tener fechas. Señor, en este momento yo empecé creer, y pone fecha. Señor, y mis hermanos, y después dejar plasmado ahí para este tiempo. Señor, yo recibí la respuesta. Pero mire, a veces, mis hermanos, no me va a decir usted que usted se acuerda de todo, de fechas y esto y el otro. Ahí ve el Señor ese interés, ve ese amor, ve, mis hermanos, que usted verdaderamente quiere hacerle bien a su prójimo, porque ese es hacerle bien a su prójimo. El prójimo es el que está más cercano a usted, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que a veces, verdad? Para ser visto, hacemos grandes oraciones, pero para otra gente, pero para nuestra familia, mis hermanos, nos cuesta. No nos conformemos, mis hermanos. Analice usted, ¿estaremos haciendo bien las cosas como Dios lo dice en su santa y bendita palabra? Entonces aquí, mire, dice, hijo de hombre, entonces le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen palabra del Señor. Entonces ahí entra usted y empieza a mandarles, mis hermanos, a hablarle a aquella persona como que usted le estuviera hablando personalmente. Yo en este momento voy a leer la palabra y la vas a escuchar atentamente. Así que en este momento te mando paz a tu espíritu, recíbelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y usted empieza a leerle la Biblia, mis hermanos, a aquella persona que necesita. Esa persona va a empezar a recibir en su espíritu. Sabe que ahí no va a haber argumento. Porque si usted viene y le dice, imagínese usted a un hombre, mis hermanos, que anda ahí todo en depresión. Mis hermanos, la gente depresiva no quiere ni oír alabanzas. La gente depresiva no quiere, mis hermanos, leer la palabra. Todo le aburre, todo le cae mal. Están en la iglesia, mis hermanos, y están ahí que todo les duele, que todo les aburre, que todo les cae mal. Mis hermanos, esa gente está con demonios dentro de ellos. Entonces, no estamos acusando ni señalando a nadie, no se sienta aludido, sino que simplemente le estamos diciendo, salga de ahí, mire su bendición, mire la luz de Cristo, mire todas las cosas preparadas, grandes, poderosas y majestuosas que Dios tiene para su vida, para su familia, pero se las está perdiendo porque usted no quiere hacer nada. Entonces, mis hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero mire, a veces, mis hermanos, ni en la pareja, ni uno ni el otro. Es que como yo ni ganas me dan de orar, porque como ni se lo merece.
hoy me dijo esto. Mire, tal vez usted acaba de estarle enviando la palabra y de repente le van a decir a saber qué a usted, pero sabe que usted, mis hermanos, usted le está obedeciendo a Dios. Y mis hermanos, ¿quién, dígame usted, va a tener más poder que nuestro Señor? Amén. Entonces, mire, entonces dice aquí, así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así entonces sabrán que yo soy el Señor. Entonces, mis hermanos, la gente sabe que hasta que usted le envíe palabra de Dios, palabra de poder, que usted le lea palabra de Dios a aquella persona, mis hermanos, la gente va a empezar a reaccionar. No porque usted, mujer, se ponga los chorcitos más cortitos, se ponga en las noches más linda y usted se ponga aquí, se ponga allá y se ponga moños en la cabeza, se ponga de todo, usted le haga regalos a aquel hombre y mis hermanos, la persona, va a cambiar, porque sabía usted que eso es lo que hacen en muchos lugares, mis hermanos, y a la gente eso le atrae. Que vamos a tener eventos de matrimonio y esos son los consejos que les dan, mis hermanos. Yo no le digo a usted, mujer, no se arregle, pero eso no es lo prioritario. Usted arréglese porque usted se ama, porque usted se quiere, porque usted se quiere ver linda y ojalá usted se arregle para el Señor. Amén, mis hermanos, porque imagínese usted, mis hermanos, que lleguemos con las peores vestimentas nosotros a la casa del Señor. Usted tiene que ponerse lo mejor que usted tenga. Dice, pero no vaya a ser que vaya usted a otro lugar, porque ahí sí hace hasta el esfuerzo de comprar aquellos vestidos escotados ahí enseñando todo, ¿verdad? Porque quiere ir a mostrar a veces lo que no tiene, mis hermanos, y hasta para que la gente le juzgue y se ríe, porque en usted no está el favor ni la gracia de Dios, porque Dios no puede poner gracia en una persona cuando anda así, sino que lo único que hace, mis hermanos, es que la gente la vitupere. Los hombres, mis hermanos, lo único que van a hacer es desear nada más morbosamente, mis hermanos. Entonces, para la casa del Señor sí nos cuesta, mis hermanos, ir bien arreglados, bien vestidos, pero como le digo, ¿verdad? Nosotros, mis hermanos, sabe qué es lo que va a hacer transformar aquel matrimonio, aquella pareja, aquel varón, aquella mujer va a ser transformada, porque usted no tiene que juzgar, usted no tiene que señalar, usted tiene que entender que aquella persona, si está contaminada es porque venía con cadenas de, mis hermanos, de maldición, viene de gente adúltera, de gente fornicaria, de gente, mis hermanos, llena de maldiciones. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Transformar. ¿Por qué Jesucristo, mis hermanos, entendamos eso? Porque él se iba a sentar, mis hermanos, como dice, con la gente pagana, con mis hermanos, dice que lo juzgaban. Si supiera con quién está, dice, no lo haría. Y que él tenía el discernimiento, pero él sabía que él tenía el poder para transformar vidas. Dígame si aquella prostituta, mis hermanos, aquella mujer que fue transformada, ¿verdad? Aquella mujer que fue liberada de tanto demonio. Mis hermanos, ¿quiénes fueron los que después tuvieron discernimiento, entendimiento, mis hermanos? Y ellos sí conocieron los tiempos. Entonces, mis hermanos, ¿qué no se puede transformar a través de la santa y bendita palabra? Pero es lo que la gente, mis hermanos, mire, no hace su tiempo. Saben que hay cuántos servicios en la iglesia, saben que hay prédicas, mis hermanos, de sus iglesias donde Dios les ha permitido estar, mis hermanos, congregados, porque por eso Dios nos da una congregación para que nosotros, mis hermanos, seamos instruidos. Usted, ¿verdad? Y usted instruir a otros, mis hermanos, pero ¿sabe qué pasa? La gente, mis hermanos, se acomoda. Con un día que vaya, con eso es más que suficiente y que digan que le hizo el favor a Dios. Mis hermanos, qué triste. ¿Por qué? Porque menosprecian la obra de Dios, menosprecian, mis hermanos. Todo tiene significado para ellos. A todo cuidan, menos, mis hermanos, el templo de nuestro Señor. Cuidar el templo es su corazón, mis hermanos, que cada día sea limpiado. Porque una persona, mis hermanos, con un corazón limpio no piensa de esa manera. Mis hermanos, porque dice el Señor que el que primero mire, mire en primer lugar a padre, a madre, a hijos, mis hermanos, dice que esos no pueden ser sus discípulos. Entonces, pongamos mucha atención, pero eso lo va a sentir una persona, lo va a creer cuando la persona haya sido restaurada. Entonces, mis hermanos, yo le digo algo, si usted piensa que, usted dice, yo quisiera que alguien a mí me enviara la palabra, envíasela a usted mismo. Sabe que yo lo hice. Yo me enviaba la palabra yo misma me decía,
mis hermanos, mi nombre es Anabela. Yo le decía, Anabela, escucha palabra de Dios y vas a vivir. Y empezaba a leerme la palabra, yo la leía en alta voz y mis hermanos en voz alta. Entonces, mis hermanos, yo sé y decía, mi espíritu la está recibiendo, mi espíritu está siendo transformado. Ahí no había argumento, mis hermanos. Y mire, eso a mí me hacía de que yo ya no tuviese, que me diese sueño, que a mí también me diera pereza para leer la Biblia. Mis hermanos, hay tantas estrategias que podemos usar, pero no lo queremos hacer. Hay gente que dice, yo no entiendo, empiece sin entender, pero cuando usted ve a Dios, mis hermanos, que usted tiene anhelo, deseo, hambre de la palabra, Él le va a traer ese entendimiento. Amén. Y Él le va a proporcionar todos los medios para que usted pueda crecer espiritualmente. Amén, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, mire, dice, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida. Oiga bien, cuando se les lee palabra de Dios, ¿qué es lo que hace el Señor? Le da aliento de vida y espiritualmente dice, ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones. O sea, mis hermanos, a veces la gente por eso es inestable, porque no tiene tendones espirituales. También, mis hermanos, la gente es muy frágil para todo. Dice también, entonces, les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. O sea, mis hermanos, mire todo lo que sabemos, mis hermanos, que el cuerpo que necesita todo esto, ¿verdad? Les daré, dice, aliento de vida. Así recibirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Hasta entonces nos vamos a conocer al verdadero Dios, porque sabe que una persona restaurada por eso comete tantos errores. Por eso es que mis hermanos, son gente que divagan, mis hermanos, en todo. Mis hermanos, gente que no es estable, gente que no hace caso, hay rebeldía, porque no han conocido al verdadero Dios, no conocen sus mandatos, sus preceptos, sus leyes, no conocen nada, no tienen temor de Dios y por eso hacen lo que quieren, mis hermanos, y el Señor hablándoles, el Señor diciéndoles qué hacer y no lo hacen, y por eso las familias, mis hermanos, desquebrajadas, pero nos da igual, mis hermanos, cada día vamos en retroceso y mis hermanos, pero no queremos hacer nada. Amén. Entonces dice aquí, tal como el Señor me lo había mandado, profeticé y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Oiga bien, tal como el Señor me lo dijo, ¿qué hizo Él? Aquí dice, y hice como yo quise. No, tal, ¿qué entiende usted por tal? Como el Señor me lo dijo, así lo hice. Y dice que empezó él a ¿qué? ¿Oír qué? Oiga bien lo que dice. Tal como el Señor me lo había mandado, dice, profeticé. Oiga bien. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Ahora ya entendemos qué es profetizar. Ahora ya entendemos que no es que el hombre a usted le tiene que profetizar mentiras y engaños, diciéndole todo va a estar bien, todo aquí, todo allá. Yo te profetizo que para tal tiempo vas a tener esto, vas a tener el otro. Mi hermano, si a usted le profetizan y le dicen en este momento, el Señor dice que traerá esto y esto y esto a tu vida, pero tiene que ser bíblico, va a ocurrir en su vida y si usted lo recibe. Si a usted es de aquellas personas que le gusta que le profeticen, que le profeticen, que le profeticen. Mis hermanos, esta es la profecía, dice la palabra de Dios, más segura. Es la palabra de Dios. Conviértase usted en la boca de Dios. Háblele al Espíritu, a sus hijos, a sus hijas, a sus yernos, a sus esposos, a su esposa, a mis hermanos, a su familia, a su mamá, a su papá en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo tenemos que hacer en el nombre de nuestro amado Jesucristo de la gloria, porque Él es el que tiene el poder, Él fue el que venció a toda potestad y para que se cumpla, porque a veces, mis hermanos, nosotros mismos estamos pecando contra Dios, contra el cielo, violando leyes espirituales, pero Dios en su misericordia, cuando mencionamos el santo nombre de nuestro amado Jesucristo de la gloria, las cosas se dan, mis hermanos. Amén. Entonces dice aquí, yo me fijé y vi que en ellos aparecían, dice, tendones, les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Así como andan muchos cristianos a veces, ¿verdad? Mis hermanos que a veces no tienen vida.
Una persona que no tiene vida, mis hermanos, todo el tiempo amargada. Está en la iglesia, mis hermanos, una persona que nada más anda por caminar, porque dice, bueno, por lo menos aquí en la iglesia tengo con quién platicar, alguien me da un abrazo y pues, ¿verdad? Ahí ando, me siento tranquilo, me siento bien. Mis hermanos, el que verdaderamente tiene vida, mis hermanos, quiere siempre, mis hermanos, estar a los pies de Dios. Amén. Entonces dice aquí, entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile esto, ordena el Señor omnipotente, vende los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Entonces, mis hermanos, tenemos que también profetizar. Oiga bien, después de que usted profetiza, como el Señor se lo dijo aquí, ¿verdad? También vamos a profetizar, ¿verdad? Nosotros, mis hermanos, el aliento de vida, a darle vida a aquello que ya se formó. Vamos a leerlo, esto sí lo vamos a leer en Reina Valera, y dices en el 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu, así ha dicho el Todopoderoso, el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo vengo mandando soplo de vida y aliento de vida a todos aquellos, mis hermanos, que están indecisos de buscar a Dios, de servir a Dios, de mis hermanos, de levantarse a pelear la buena batalla de la fe. Porque si usted hasta este momento no lo ha hecho, hay algo que a usted le está estorbando, no tiene aliento de vida. Pero en el nombre de Cristo Jesús le pedimos al Espíritu Santo que sople, mis hermanos, a los cuatro vientos y a los cuatro puntos cardinales y que haya soplo de vida en su casa y en la vida suya. Si usted hoy lo recibió, usted lo va a recibir. Y también, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que esta casa tiene vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mire lo que dice aquí. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. ¿Cómo se van a levantar en su casa? Como un ejército numeroso. Y usted dirá, pero si solo somos 3, 4. Yo le digo que va a levantarse un ejército numeroso, porque mis hermanos, esos 3, 4 van a levantar a otro, mis hermanos, a otras personas. Y así, mis hermanos, eso es lo que nosotros deberíamos de estar haciendo. Todo cristiano deberíamos de estar clamando, orando por las naciones, mandando la palabra, mis hermanos, a las naciones que escuchen palabra de Dios, porque hay iglesias, mis hermanos, donde solo cuentos les cuentan, mis hermanos, chistes les cuentan, mis hermanos, solo contándoles quizá no pasan del mismo testimonio y hablándole de los mismos y que van a recibir esto y que ahorita se va a convertir esto en lo otro y la gente bien emocionada y la gente bien contenta y mis hermanos, pero la gente oyendo nada de santidad porque eso no lo quieren oír. Entonces enviemos la palabra, conviértase usted en la boca de Dios, ahora conviértase usted en un profeta, agarre la palabra de Dios y dígale a cada país, a cada nación lo que tienen que hacer, lo que dice la palabra de Dios, hábleles al Espíritu, dígale al Espíritu de esas, mis hermanos, lugares donde hay tanta tristeza, tanta matanza, tanta pobreza. Mis hermanos, la pobreza no es por gusto, es porque buscan a otros dioses ajenos. Las matanzas, mis hermanos, mire los países donde hay, mis hermanos, tanta idolatría. Mis hermanos, donde llevan a la gente no menciona a Dios, no que solo menciona a la Virgen de no sé qué, a la Virgen de no sé cuánto. Mis hermanos, en la palabra de Dios no está eso, mis hermanos, sino que en la palabra de Dios solo es Dios y hay un solo Dios. Y mis hermanos, nuestro amado Jesucristo, que es el mismo, ¿verdad? El Hijo de Dios es el mismo Dios, ¿verdad? Que mis hermanos, Él y el Espíritu Santo, hay que pedirle la guianza al Espíritu Santo. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que mandar la palabra a estas naciones, a esos países. Unámonos como siervos de Dios. Si usted dice, soy siervo del Dios Altísimo, entonces haga eso. Mis hermanos, no esté más enfocado en oír tanta loquera de todos los que lo único que están haciendo, mis hermanos, es agarrar los medios para estar nada más sacándole los trapos al sol a los demás. Mis hermanos, lo que tenemos que hacer es clamar, orar,
¿verdad? Por toda esa gente que está perdida, que se vuelva a Dios y no que Dios que se encargue de ellos, pero nosotros a toda esa gente que ellos, mis hermanos, les están transmitiendo mensajes falsos, a esa gente a la que nosotros le tenemos que mandar palabra de Dios para que vivan, para que se levante, para que abran sus ojos y se levanten como un ejército numeroso. Eso es lo que Dios nos está indicando aquí. No nos está hablando solo del contorno de su familia, mis hermanos. Nos está hablando de ejércitos numerosos que se van a levantar, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y mire lo que dice aquí. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Así es como está hoy la gente, en una quejadera. Todo se está subiendo. El precio de todas las cosas se están incrementando. Ay, a saber qué iba a hacer de nosotros. Ay, que Dios nos ayude. Ay, que Dios, ¿verdad? Así dice que sus esperanzas estaban, como dice, muertas. ¿De quién está hablando aquí el Señor? De los que están en el mundo. No, está hablando del mismo pueblo de Dios. Hermanos, las cosas que se están viendo, todo lo que usted está viendo que se está incrementando, pero usted tiene a un Dios proveedor, a un Dios salvador, usted ha experimentado, Dios nunca va a dejar de proveerle, de ayudarlo, de bendecirlo, pero usted lo único que tiene que hacer, haga lo que dice la palabra de Dios, porque usted no puede esperar que solo porque usted dice que es hijo de Dios, usted va a recibir, ¿verdad? Y que usted va a ser guardado y usted va a ser cuidado. No, mis hermanos, dice el Señor que Él está, mis hermanos, cerca de los humildes. El humilde es aquel que recibe la instrucción. Mis hermanos, Él no está con los orgullosos, porque uno a veces, mis hermanos, es un orgulloso, no quiere recibir instrucción de la palabra de Dios. Aparte es que yo le estuviera dando instrucción a usted solo de mi propio corazón y diciéndole haga esto, haga el otro. Yo le hablo todo a través de la palabra de Dios. Yo un día, como le digo, me lo profeticé a sí mismo porque yo necesitaba, mis hermanos, descansar en el Señor, reposar en el Señor. Y ahí fue donde yo fui entendiendo. Yo ya no me creía la víctima, sino que mis hermanos, yo empecé a darme cuenta, Señor, cuánto daño he hecho, Señor, cuánto tiempo he perdido, Señor, Padre Celestial, Señor, esos miedos, esas angustias que yo manejo, Señor, codependiente de los demás, Señor, y ahora, Señor, ahora puedo verte, Padre Celestial, ahora me puedo dar cuenta, Señor, todo lo que hay, pero mis hermanos, hay gente que no hace nada ni por sí mismo y por eso todo el tiempo codependientes de medio mundo, que quieren que medio mundo haga cosas por ellos, que quieren solo esperando y miren, y todavía dicen, ay, lo bueno es que ahorita todo lo que le regalaron, todo lo que le dieron, mis hermanos, hay gente que anda recibiendo solo sobras. Mis hermanos, ¿cómo va a ser eso que el Hijo del Dios Altísimo va a estar esperanzado a eso? Yo no le digo que hay tiempos, hay momentos que usted lo puede recibir, porque Dios va a probar su corazón también, pero no toda la vida. Usted tiene que estar para dar a los demás, mis hermanos, tener sobreabundancia en su corazón, en su mente. Pero imagínense todo el tiempo, mis hermanos, limitado y no poner atención. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que poner atención a lo que Dios nos dice a través de su santa y bendita palabra. Y aquí seguimos leyendo. Entonces les dijo, ¿verdad? Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son del pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. O sea, ¿por qué la gente llega a ese estado de muerte, mis hermanos? Que hace morir todo lo que está en su casa, hace, mis hermanos, con todos aquellos pensamientos sucios, inmundos que tiene, mis hermanos, tal vez la persona ni lo piensa hacer y usted mismo le manda el mensaje, ¿verdad? Si usted dice, yo pienso que fulano, mengano, anda en esto, anda en el otro, anda aquí, anda allá y ahorita en este momento anda haciendo esto, anda haciendo el otro. Ay, como ya lo conozco que no me va a dar suficiente provisión para la casa, ya sé que se lo gasta en esto, se lo gasta en el otro. Mis hermanos, ¿cuándo va a cambiar una gente así? ¿Usted quiere que Dios lo cambie nada más? Que llegue, ¿verdad? La restauración solo así. No, la restauración va a llegar cuando usted haga algo. Aquí el Señor nos está indicando qué hacer. Mire, hijos, que solo miedos son. Nunca mis hermanos quieren levantarse, no quieren aspirar a nada.
y después todavía están molestos porque otros se levantan. Por eso dijo el Señor en su santa y bendita palabra. Le dice, los hijos del diablo son más sagaces que los hijos de Dios. Porque hay gente que piensa, mis hermanos, se cree una eminencia, se cree esto, se cree el otro. Y mire, son gente osada que buscan, ¿verdad? Si no le encuentran modo a una cosa, buscan otra. Y mis hermanos, y salen adelante. A veces hasta con mentiras y engaños, que eso también era lo principal que yo al principio de la prédica le comenté, ¿verdad? Que lo pueden lograr, pero usted no está para eso. Usted tiene la mente de nuestro Señor Jesucristo, una mente sin límites, y así tendrían que ser sus hijos. No tener miedo, mis hermanos, de un cambio, que cuando Dios va a hacer un cambio es porque Dios nos lleva a algo más grande. Pero mis hermanos, a veces no pensamos así. ¿Sabe qué es la gente que no piensa así? Que maneja miedo, es porque hay pecado, mis hermanos, tenemos que entender eso. Hay pecado. Y ese mismo pecado me hace, ¿verdad? Que yo, mi hermano, no crea, no confíe. Y todavía argumento, y todavía señalo, y todavía me molesto cuando me dan el consejo. Por eso así dijo el Señor aquí. Estos que miraste ahí, Ezequiel, todos esos huesos secos, que extremadamente secos, eso que tú viste ahí es el pueblo de Israel, porque anda diciendo todo lo que yo le leí ahí donde dice, mire, dice, por eso ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Entonces por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar de la tierra de Israel. Usted no tiene que venir solo y venir, ahora te saco de esa tumba donde estás, porque es lo queremos hacer nada más lo que se nos hace más fácil, ¿verdad? Por eso hay muchos, mis hermanos. Oren por mí. Ay, sí, ahora en el nombre de Cristo Jesús hago esto, hago el otro, hago aquí. No, mis hermanos. ¿Qué decía aquí? Porque usted tiene que llevar todas las indicaciones que el Señor le dio a Ezequiel. El Señor iba a sacar de esas tumbas a esa gente cuando se le enviara palabra de Dios. Se iban a levantar como un ejército numeroso cuando oyeran palabra de Dios. Entonces, ellos no van a la iglesia, no la oyen. ¿Qué tendría que hacer la esposa? Mire, yo me recuerdo que a mí me decían, cuando yo estaba separada de mi esposo, ¿a usted no le da pena? Me dijo una vez una persona, porque hay gente que no tiene sabiduría ni entendimiento. Mis hermanos, y yo fui vituperada, tachada y abandonada y despreciada. Mis hermanos, le voy a decir, no solo de amistades, sino que de la misma familia, pero a veces la misma familia de Dios, que se dice llamar familia de Dios, la congregación, a mí me decían, no, ¿usted no le da vergüenza venir solo a los eventos de matrimonio? No, les decía, ¿por qué me va a dar vergüenza? Y a mí me daría vergüenza, pero a mí no, porque espiritualmente mi esposo aquí está. Y yo le pagaba a mis hermanos su evento. Pero mucha gente no fue, pues no. Y solo quieren así, ¿verdad? Ay, bueno, pues voy a declarar que quien está así, aquí está. No, mis hermanos. ¿Qué hacía yo? Yo pagaba su evento. No solo así, aquí me agarro esta silla. Y mis hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué cree usted? Después, mi esposo, mis hermanos empezó a ir. Al principio, mis hermanos argumentaban. Porque mis hermanos, el enemigo empezaba a trabajar. Pero mire, yo con mi boca cerrada no le decía, ¿y qué estás haciendo? Cállate, como pasa con muchas mujeres, ¿verdad? O hombres a veces. No digas nada, estás en la casa de Dios, todos religiosos ahí. No, yo me quedaba callada y por dentro yo orando, Señor, Él no va a salir como Él entró. Tu Espíritu Santo está aquí, tu Espíritu Santo está hablando, tu Espíritu Santo lo está redarguyendo, porque está recibiendo la palabra en su espíritu. Está oyendo palabra de Dios y Él va a vivir, Señor. Mira al ratito, como si nada, oyendo la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, por eso estamos pastoreando y estamos hablando lo que Dios hizo en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. ¿Sabe que Él a mí me decía? Esto es irreversible. ¿Qué me estaba dando a entender? Que nunca iba a suceder, que mis hermanos, que Él iba a regresar. Pero mis hermanos, Él no era Dios para Él de estar diciendo lo que iba a pasar.
Ahora yo sé que él, mis hermanos, se ha retractado esas palabras. ¿Por qué? Porque mire las cosas bellas y maravillosas que Dios tenía preparadas para él. Ser ejemplo ahora, mis hermanos, para otros matrimonios. Ver a sus hijos estables, de saber él que la maldición se quebrantó, mis hermanos. Eso es lo que a usted lo tiene que motivar, de que la maldición se va a quebrantar. Que mis hermanos, que sus generaciones y sobre todo, mis hermanos, que estamos honrando a un Dios de poder que merece toda honra, toda gloria y todo honor. Esto es lo que a usted lo tiene que llenar, que lo honre usted a su padre. Sabe que para mí la satisfacción, ay, qué lindo ver ahí a mi esposo predicando, qué lindo ver a mis hijos predicando y sirviéndole a Dios y bien bendecidos y prosperados y en victoria. No, ¿qué es lo que a mí me llena tanto? El poder dar un buen testimonio de las grandezas de mi Señor, de las cosas bellas que Él sabe hacer cuando uno, mis hermanos, entiende la palabra. No sé cuántas veces usted lo ha leído, pero si nunca ha hecho lo que la palabra dice, ¿de qué nos sirve? Oír gritos que nos pegan, que nos dicen que mire, que esta palabra tiene poder. ¿Y qué nos sirve de que la palabra tenga poder y usted nunca hace lo que el Señor dice? El Señor se encarga, dice, hasta de sacar, imagínense, de las tumbas. Y mire lo que dice aquí. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando hayas abierto eh, y cuando, y cuando haya abierto sus tumbas y te hayas sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumplí y lo afirmo, dice el Señor. Mis hermanos, Dios nos está hablando aquí. Que cuando nosotros hagamos todo esto, Dios va a hacer que aquellos que andan errantes, aquellos que andan, mis hermanos, viviendo el día al día, aquella gente, mis hermanos, que se martiriza porque no tiene trabajo, porque no tiene salud, porque no tiene sobreabundancia, porque no le pagan más en donde trabaja y esto y el otro, mis hermanos. Cuando usted le envíe palabra de Dios, esa gente va a aprender a agradecer a Dios, a amar a Dios, a respetar a Dios, mis hermanos, a servir a Dios, no hacer las cosas como les da la gana, como quieren. Ese es volverlos a su tierra, porque mis hermanos, Él dio una promesa para el pueblo de Israel. Por eso, mis hermanos, nosotros somos parte del pueblo de Dios. ¿Y por qué, mis hermanos, tanta calamidad? ¿Por qué usted no puede, mis hermanos, ni siquiera diezmar ni ofrendar? Porque el que no diezma es porque siente que no le va a alcanzar. El que no ofrenda, el que no da, mis hermanos, como el Señor lo dice en su palabra, es porque mis hermanos están en calamidad. Entonces, y no me vaya a malinterpretar, porque yo lo que quiero es que usted, mi hermano, usted vuelva al pueblo, usted sea parte del pueblo, sea parte de la tierra que Dios escogió, que Dios dijo, mi pueblo, al que bendeciré. Por eso le dijo a Abraham, al que te bendiga, yo lo bendeciré, al que te maldiga, yo lo maldeciré. Y mis hermanos, a veces, miren, nosotros ahí andamos maldiciendo. Eso no es cierto. Eso sí lo recibo, esto no. Siempre andan hablando de eso. Mire esa pobre gente que habla de eso, mis hermanos. Toda la gente que usted la oye, que habla de los diezmos, de las ofrendas, de todo lo que mis hermanos dice la palabra de Dios. Yo no le digo que hay charlatanes mentirosos, pero uno tiene que discernir. Pero yo le digo algo. Si en la Biblia está lo que uno tiene que hacer, mis hermanos, y la gente que más habla es la que mis hermanos habla porque no tiene. Porque el que tiene, mis hermanos, no habla. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que profetizamos, con lo que hablamos, mis hermanos. Nuestra boca tiene poder. Yo le dejo esta prédica, mis hermanos, en su corazón y le pido a Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que usted la ponga por obra. Profetice a su casa, profetice a sus hijos. Mis hermanos, no permita que sus hijos anden hablando de los siervos de Dios, que anden hablando de los demás, que sean personas, mis hermanos, que solo sarcásticamente hablan. Si se acercan a alguien, que se acerquen para bendecir, porque no se dan cuenta que a veces, mis hermanos, si nosotros hablamos mentira, mis hermanos, también nosotros vamos a ser engañados, ¿verdad?
Si nosotros, mis hermanos, depende de lo que usted siembre, eso va a cosechar. Amén. Yo le bendigo con toda clase de bendición y algo que le dejo en su corazón. Bendiga a todos sus enemigos ocultos, a todos aquellos que le desean mal y que le desean mal a su familia. Bendígalos, bendigámoslos, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le digo que el Señor va a poner alrededor nuestro escudos para que ningún dardo del diablo pueda llegar a nuestra vida. Esa es otra estrategia que le doy, que la debe de guardar en su corazón. Bendiga y bendiga y bendiga y no se entristezca, ni se ponga enojado, ni se ponga mal, porque si alguien dijo algo suyo, sino que usted siga en pos de Dios. Quizá, ¿verdad? El Señor está probando su corazón porque un día dimos mal testimonio y pues mis hermanos, ese mal testimonio todavía ahí anda vigente, pero llega un día que mis hermanos, el Señor, ¿verdad? Va a hacer esa obra perfecta porque dice que la obra que Él empezó, Él la va a terminar. Amén. Pero pongamos de nuestra parte. Amén. Bendiciones.